Bienvenidos a esta segunda parte sobre el artículo Protestantismo en Guatemala. Este, este artículo fue escrito por Jesús García Ruiz. Pues ya en esta en la primera parte explicamos un poco sobre su biografía y como este artículo pues fue publicado a través de la revista Análisis de la Realidad Nacional por IPNUSAC, un instituto directamente de la Universidad de San Carlos, y quien en esta oportunidad nos presenta esta investigación histórica cronológica muy interesante para conocer sobre el origen, los primeros destellos de los grupos protestantes en Guatemala. Aclaramos que este podcast no tiene ningún sesgo ideológico, ni político, ni religioso, simplemente lo hacemos para promover el conocimiento sobre diversos temas sociales y cómo estos fenómenos eh, también afectan a la sociedad guatemalteca en esta cuestión. Pues continuando con nuestra segunda parte, encontramos también a otra agrupación eh, denominada la Misión Amigos o Cuáqueros. Se trata de un grupo religioso que tuvo su origen en el ala radical del puritanismo inglés en el siglo XVII. Privilegia la fe contra el ritualismo y el formalismo. Fue en George Fox que esta corriente encontró su líder, el cual anunció que quería hacer revivir el cristianismo y que anunciaba la edad del Espíritu Santo, que sería una edad nueva. Fueron perseguidos, multas, cárcel, etcétera, por la doctrina que predicaba, lo que llevó a muchos de sus miembros a exiliarse en el Nuevo Mundo, haciendo hacia 1656 están presentes ya en Barbados, en 1660 en Nueva Inglaterra. El éxodo fue importante en 1690. Había más de 10.000 amigos en las colonias y en 1750 había más miembros en las colonias que en Inglaterra. En el Nuevo Mundo, el líder incontestado fue William Penn, quien perteneciendo a una familia inglesa pudiente, consiguió que Carlos II le asignara una extensión inmensa de terreno al oeste de la colonia de Nueva Jersey, donde se concentraron los amigos exiliados. Dicho territorio se convertiría en provincia y posteriormente en el estado, cuyo nombre en su honor se llama Pensilvania. El desarrollo de los amigos en América Latina inicia en México, cuando la Junta Anual de Indiana envía misioneros a Matamoros en 1871. En Cuba se establecieron en 1900 en la ciudad de Jibara, y es en 1902 que llegan dos jóvenes a Chiquimula para iniciar su obra en Guatemala. Los dos misioneros que llegaron habían conocido a Bakersfield, si no lo pronuncio mal, California, a Eduardo Bishop, fundador en Guatemala de la Misión Centroamericana, quien les habló de la situación del país. Llegaron a Guatemala con una tonelada de Biblias y Nuevos Testamentos, así que decidieron instalarse en Chiquimula. La llegada de varias misioneras hizo posible la creación de centros educativos infantiles, primero como el Jardín Infantil Líbano, el internado para niños y la escuela Veraca para varones con todos los grados. Igualmente crearon un instituto bíblico para formación y adiestramiento de pastores, miembros de la iglesia, etc. E implementaron también cursos co por correspondencia para los laicos. Posteriormente organizaron una escuela normal que dio continuidad a la formación de las otras instituciones, con el nombre de Colegio
amigos. El sistema educativo continuó su desarrollo con centros de alfabetización, de extensión agrícola, de desarrollo de cooperativas, clínicas médicas, etc. En Jocotán, donde implementaron un programa agrícola, desarrollaron una actividad importante entre los chortí, creando un alfabeto para la alfabetización en dicha lengua y desarrollando un proyecto lingüístico que fue dirigido por Inés Oakley y los esposos McNichols, quienes también desarrollaron un proyecto lingüístico entre los Pocomames de San Luis, Jilotepeque. Posteriormente ampliaron su acción hacia Petén y están presentes en Izabal, Zacapa, Jalapa y Quetzaltenango, en el occidente de Honduras y el noroccidente de El Salvador. Esta institución, al igual que más tarde los metodistas, se ha centrado en la región de Oriente, desarrollando estrategias de saturación territorial, y han permanecido en las mismas regiones desde su origen, lo que les ha permitido un desarrollo coherente en un espacio preciso y circunscrito con alta densidad operativa y organizacional. La Junta Anual de Centroamérica, asociada a la de California, es una de las más grandes de América Latina, con 143 iglesias organizadas y muchas congregaciones dependientes, ascendiendo a unos 16,000 miembros. Ahora vamos a hablar sobre la iglesia del Nazareno, que acá en Quetzaltenango pues sí he visto eh, un par de iglesias, pero una que es, creo que la mayoría que vive en Quetzaltenango, la hemos visto sobre la cuarta calle de la zona 3, enfrente a un restaurante que se llama Albamar. Pues vamos a ver de qué se trata esta iglesia. Se trata de una denominación que fue el resultado de la unificación de unos 15 grupos independientes del movimiento de santidad wesleyano que se desarrolló en los Estados Unidos en el siglo XIX y cuya organización en los Estados Unidos se llevó a cabo en 1908 en Pilot Point, Texas. Anteriormente había tenido otros nombres. Originalmente se llamó Iglesia Pentecostal del Nazareno, pero en 1919 abandonaron el término pentecostal ya que hacía referencia al hablar en lenguas y que se trataba de una práctica con la que no estaban de acuerdo. Específicamente en Guatemala es en 1901 que la Iglesia del Nazareno inicia su desarrollo en América Latina, comenzando en Guatemala. Juan T. Butler estableció su primera misión en el rancho. Fue a partir de Guatemala que la institución llevó a cabo su expansión en los otros países de la región. Belice en 1930, Nicaragua en 1944, El Salvador en 1958, Costa Rica en 1963 y Honduras en 1971. En 1978, la Iglesia del Nazareno estaba presente en toda América Latina, excepto en Venezuela, contando con 32 distritos, 775 iglesias, una membresía de 77,923 y una comunidad de unas 800,000 personas. Vaya que sí fue en ascenso también esta iglesia del Nazareno. La iglesia metodista primitiva, su instalación en Guatemala sigue el modelo también de la iglesia del Nazareno, por adquisición, es decir, comprando iglesias y misiones que ya estaban establecidas. A partir de 1922 realiza 3 adquisiciones. La obra que Furman había desarrollado en Santa Cruz del Quiché, en los municipios de Totonicapán y en la cabecera municipal, que había sido iniciada en 1912 con Jiménez. En 1926, la obra desarrollada por Secord, misionero independiente,
en Chichicastenango, que había sido iniciada en 1900, y de esta manera la iglesia metodista primitiva se encontró a partir de 1926 con 4 centros importantes en 2 municipios que hablaban la misma lengua. Charles Furman llegó a Guatemala el 15 de septiembre de 1916 como representante de la Sociedad Unida de Misiones de Evangelio Libre, estableciéndose en Santa Cruz del Quiché. Pero dicha institución les notifica que no puede seguir funcionándoles, por lo que se afilia a la Iglesia Metodista Primitiva de Pensilvania. Las cosas se complican nuevamente cuando el 13 de abril de 1932 se produce una experiencia pentecostal de avivamiento en la cabecera de Totonicapán, la cual se expandió rápidamente en el conjunto de grupos de la institución, lo que despertó suspicacia entre los responsables de los Estados Unidos. Furman viajó para reunirse con los responsables norteamericanos, pero las discrepancias doctrinales dan origen a una nueva ruptura. Los lazos se rompen entre Furman y los metodistas. Regresa a Guatemala, pero ya no es metodista. Inicia en consecuencia bajo la dinámica pentecostal, lo que será posteriormente la Iglesia de Dios del Evangelio completo. Pues bien, con esta iglesia pues finalizamos la primera etapa sobre la iglesia protestante en Guatemala. Hay, a pesar de que es un artículo bastante corto, nos da de manera histórica pues bastantes pinceladas sobre cómo iba funcionando este tipo de iglesias, y lo que me llama la atención es como este común denominador que es las separaciones entre las mismas organizaciones. Y es por ello que ya después existen muchas instituciones, organizaciones religiosas con características peculiares, pero que se distinguen entre sí. Algunas reflexiones sobre la primera etapa que nos brinda García Ruiz es que en esta etapa se observa una actividad intensa pero lenta en la constitución de grupos convertidos. Nos damos cuenta acá en esta parte todavía no es algo, llamémoslo, viral en relación a la ganancia en el terreno de seguidores. Todavía era algo muy poco usual que las personas de alguna manera pertenecerán a este tipo de grupos religiosos. Se trata de misioneros, básicamente en esta primera etapa, con estrategias de implantación, en ciertos casos circunstancial y coyuntural. Las dificultades de transporte, instalación, desarrollo de proselitismo, la resistencia y confrontación por parte de la Iglesia Católica y de la sociedad guatemalteca. Es decir, que habían factores que limitaban esto, no como hoy en día que pues la información fluye de manera muy rápida. Recordémonos que estamos a inicios de 1900 en la Guatemala de 1900. Entonces estos eran factores que tuvieron peso para que primero las estrategias de los misioneros se establecieran. Como les decía, fueron dificultades particularmente significativas en esta primera fase. Eso ocurre en procesos iniciales y hasta la constitución de masa crítica de adeptos. Se observa también un rol central de las juntas misioneras de los Estados Unidos, la presencia masiva de misioneros norteamericanos y una lenta ascensión de actores nacionales. Se observa una estrategia de extinción territorial a partir de pequeños núcleos basados en lógicas de discipulado, de creación de fuertes lógicas de pertenencia comunitaria y de un cierto aislamiento en relación con contextos locales. En efecto, la hostilidad social que se expresaba en numerosos casos originó procesos de
ostracismo y de exclusión, lo que dio origen a instintos de repliegue, de victimización social y de configuración de formas de legitimización interna. Al mismo tiempo, estas primeras iglesias se concentran en el espacio rural. Si bien es cierto que la iglesia presbiteriana y la centroamericana inician su desarrollo en la capital, hasta la década de 1920 serán las dos únicas iglesias capitalinas. No obstante, la primera desarrolla una actividad intensa de creación de iglesias y de obras de extensión y formación a partir de Quetzaltenango, mientras que la segunda toma como objetivo el noroccidente, expandiéndose en Huehuetenango y en las regiones vecinas. La iglesia Amigo se asentará en Oriente, la del Nazareno en el corazón del universo quechí, es decir, Verapaces y expansión hacia Petén, la metodista en Totonicapán y el Quiché. Esta división territorial es consecuencia en gran medida del Plan de Cincinnati, aplicado a Guatemala, que se concretizó en la reunión organizada por las juntas misioneras que trabajaban en México y que tuvo lugar en Cincinnati el 30 de junio y el 1 de julio de 1914, y en la que se llegó a un acuerdo sobre zonas de misión en que las iglesias respectivas se implicarían. La reunión fue convocada por el Comité de Cooperación en América Latina con el fin de evitar competencia interna y determinar una organización territorial. En un principio el plan fue aceptado por las sociedades representadas en la reunión, pero las nuevas sociedades que llegaron posteriormente hicieron caso omiso. Poco tiempo después, instituciones que habían firmado el pacto lo consideraron como contradictorio y perjudicial para sus intereses, de tal manera que algunos lo tildaron de plan asesino. Al mismo tiempo se observa el desarrollo de instituciones, de actividades de promoción social y de ascensión social, escuelas, colegios, centros de salud, que será una constante en las fases subsiguientes. Igualmente se observa en esta etapa la inestabilidad de estas instituciones. Escuelas, colegios se abren y se cierran. Se inicia una obra y queda un tiempo sin pastor, lo que significa que están muy supeditadas a competencia, dinamismo, implicación de actores individuales y que aún no existe una masa crítica de actores polivalentes que puedan fácilmente intercambiarse. Otro factor que explica esta inestabilidad es la dependencia financiera y administrativa de las correspondientes centrales en los Estados Unidos, los cuales tardan en cursar las autorizaciones, no aumentan presupuestos en función de necesidades o simplemente no comprenden muy bien la significación de los operativos que se quieren implementar. La instalación de las centrales de ciertas iglesias en el interior del país es importante y significativa, particularmente en lo que se refiere a la iglesia El Nazareno, que establece un espacio operativo en Verapaces, tomando a Cobán como centro estratégico. Es cierto también que desde el inicio el interior del país era un terreno potencial convertible, debido a la debilidad institucional de la Iglesia Católica y del Estado, a la carencia de servicios y a la urgencia de necesidades resentidos en salud, educación, formación. La creación de instituciones educativas formaba parte de la estrategia de conversión. A través de los niños se tenía acceso a los padres, y al convertirse los padres tenían acceso a centros educativos para sus hijos, lo que era una ventaja real. Estas iglesias tienen una presencia local indiscutible, presencia que se está articulada a través de pequeñas iglesias en la casi totalidad del territorio nacional. Son sin duda las que están presentes en los lugares más reculados. La estrategia de presencia territorial extensiva, que ha durado más de un siglo para algunas, ha dado resultados concretos.
la presencia masiva territorial de pequeños grupos constituye una verdadera tela de araña. Grupos con movilidad, con actores locales altamente implicados y en torno a los cuales se articulan grupos familiares y formas de autoridad, lo que da origen a formas de autonomía social y de solidaridad y a un alto grado de cohesión. Se trata de sistemas que funcionan por lógica de redes y que le da movilidad, iniciativa y articulación en la acción. Al mismo tiempo, esta presencia territorial masiva que corresponde a lógicas del discipulado conlleva riesgos, la conciencia del número, lo que dificulta potenciales cooperaciones con otros grupos presentes en los mismos espacios territoriales, competencia a nivel local por apropiación de ciertas lógicas hegemónicas, como disputas en torno a posesión de la verdad y una cierta tendencia al desarrollo de lógicas endógenas en el interior de los grupos de pertenencia. Observamos, aunque en las etapas siguientes será mucho más evidente, que la concentración de actores, misioneros y de medios, financiamiento, es central para el desarrollo de los procesos de desarrollo institucional y de conversión. En efecto, cuando los responsables de las juntas misioneras tienen claridad sobre la importancia de proyectos propuestos, el desarrollo es rápido y en ciertos casos espectacular. Pero cuando los responsables norteamericanos no envían nuevos misioneros o congelan presupuestos, las obras se estancan e incluso se desarticulan. Así que en esta parte, con esta reflexión, pues terminamos de ver cómo funcionaba la estrategia de alguna manera muy poco planificada en ese tiempo. Sin embargo, que empieza ya a, como dice García Ruiz, a crear estas estructuras comunales y cómo estas estructuras empiezan a darles ventaja a los grupos sobre ciertos territorios, específicamente en las áreas rurales. Pues bien, hemos llegado al final de esta segunda parte sobre la iglesia protestante en Guatemala. Así que los esperamos en la tercera parte.